Esta es la llama eterna. Recuerda a 21 panameños que perdieron su vida defendiendo la soberanía de este país. Hoy, muchas personas temen que esta historia se repita ante las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad en Panamá. Es el significado que toma este lugar, que actualmente recuerda a la violenta invasión armada que llegó en territorio panameño, Estados Unidos, en 1989. En vivo en tu canal You Know. Según los documentos estadounidenses, supera los 500 muertos, pero extraoficialmente se habla de miles de fallecidos, muchos de ellos civiles. El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más impresionantes del siglo XX, un canal que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y ha sido el pulso de la economía de este país durante décadas. Aún así, los panameños le recuerdan de otra manera. Es que nosotros vivíamos una situación muy particular. La zona del canal era como un país, en nuestro país, pero muy cerrado, con autoridades, policías, jueces, policías y 16 bases militares. 16. La administración estaba totalmente controlada por los Estados Unidos y Panamá no tenía injerencia absoluta frente a las decisiones que se tomaban administrativas, incluso militares. El 31 clave colonial. de 1999, Panamá asumió el control total de esta vía interoceánica, según lo establecido en los tratados Torrijos-Carpe. La autoridad del Canal de Panamá, ASP, se convirtió en la entidad responsable de la administración y operación. De esa manera, los panameños marcaron un precedente en la capacidad de administrar y potenciar algo que fue construido por sus ciudadanos en su propio territorio. El canal que tenemos no es lo que ustedes nos dejaron. Ustedes empezaron a construir una ampliación en el año 1939 y la abortaron por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Nunca regresaron a completarla. Nosotros agarramos y dijimos, no solamente vamos a hacer lo que ellos iban a hacer en aquel entonces, sino que vamos a actualizarnos, vamos a hacerlo para lo que en verdad necesita el mundo en este momento. Y con esa ampliación hemos favorecido a los mismos americanos. Por más de media década, Quijano administró el canal y cuestiona cómo Trump hoy da importancia al manejo de los ingresos, sembrando en el país la duda sobre si realmente se usan para proyectos del Estado que les beneficia a todos. No lo Este hace. año le dio 2.470 millones de dólares, eso es mucho dinero. Sí. Y sin embargo, la gente tú te las encuentras y dice, a mí no me toca nada del canal, Es verdad. a mí no me llega nada del canal. Pero si no tuviéramos esa plata, muchas cosas que se están haciendo hoy no se pudieran hacer. ¿Como cuáles? Pero una de las cosas que es importante que la gente a lo mejor no reconoce es que el canal, en su franja canalera, alrededor del canal, hay muchos empleos que tienen relación con el Canal de Panamá, que son bien pagados. El Canal de Panamá ha estado en el centro de una disputa con Estados Unidos. Eso no es suficiente. El presidente Donald Trump ha cuestionado la propiedad del canal y ha sugerido que Estados Unidos debería recuperar el control, generando tensiones entre los dos países. Y a pesar de que el presidente Mulino ha intentado mantener la diplomacia e invita a los diálogos, en Panamá el sentir es claro. Por lo menos yo soy uno de los que no le voy a entregar el canal a Donald Trump, ni me voy a ver amenazado, ni voy a soportar los insultos de él y los inventos. Aquí sí hay una religión que todos los panameños nos une, es el Canal de Panamá, y que no se les olvide eso. Ya no, ya no. Esto no es la invasión de 1989, donde aquí nadie daba un real por Noriega. Aquí todos damos todos los reales por nuestro canal. ¿Ah, sí? Entonces, aquí tenemos que estar Sin claro, vergüenza. tiene que estar claro que esto de tomárselo a la fuerza, esto no va a pasar. No hay forma, o sea. ¿Cómo? Con la cercana llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, las calles en Ciudad de Panamá se llenan de banderas del país. Un patriotismo que tiene un mensaje claro y es: el canal nos pertenece. Y lugares como la llama eterna cobran aún más sentido como punto de concentración de movilizaciones sociales en rechazo a una injerencia estadounidense. Esto es Panamá. Camila Lozano Delgado, RT, Ciudad de Panamá. Las preocupaciones también persisten en Dinamarca, cuyos territorios han quedado en la mira de las ambiciones imperialistas de... Así es. Groenlandia con otro tema. Pero aquí en Panamá, y esto hay que decirlo, aquí en Panamá tenemos a nuestro presidente Mulino, ¿verdad?
aquí en Panamá hay que decirlo, que lo que dijo Quijano, de que el canal lo sentimos todos los panameños, que nos une como una religión, es totalmente falso. En este momento no. En este momento hay una gran desilusión. Y él mencionó 270 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No es si me toca o no me toca. De todas maneras, en Panamá somos 4 millones de habitantes. Si de los 270 millones le tocara 1 millón a cada panameño, aquí nadie estuviera discutiendo nada, ¿eh? Aquí todos defenderíamos el canal. Todos estuviéramos defendiendo y poniéndonos todos acordonando al canal en estos momentos. Todos, hasta la princesa Cañaza, todos estuviéramos allá. 270 millones. Que le toquen 1 millón a cada panameño. Y somos 4, podemos hasta regalarle. No, pero no lo van a hacer. Eso jamás va a pasar. No en esta realidad. En este mundo, en esta historia no va a pasar. Eso no va a pasar. Ok, listo. Entonces, ¿qué hacemos con el millón? ¿Con los millones? Carreteras, no hay. Hospitales, no hay. Escuelas, no hay. Oportunidades de empleo, no hay. Él habla de empleos que le dan a las personas que están alrededor. Eso no es suficiente. El canal genera miles de millones de dólares. ¿Y a Panamá qué le toca? Por eso es que me gusta ver noticias internacionales. Porque dan ahí en la llaga. Y ya están aquí los medios internacionales, que no se venden a la narrativa. Me gusta eso. Pendiente, porque estamos pendientes de lo que pase cuando Marco Rubio llega a Panamá. Temblando los altos poderes y la burguesía. Temblando Molino. Temblando la junta directiva del canal. Veremos qué pasa. You know,